Continuamos con la corrección de los ejercicios y vamos con el 31. De un total de 100 datos, 20 son 4, 40 son 5, 30 son 6 y el resto 7. Un total de 100, me quedan 10 son 7. Hallar la media. Vamos a empezar simplemente, nos pide la media, así que simplemente hallamos la media. Recordemos que la media la podemos calcular haciendo la suma de los xy por fi. Esto es minúscula, esto es algo que me pasa con el Word. Tiene que estar en minúscula, si no son las dos acumuladas. Bien. Después nos pide la mediana y la muda, sí, pero vamos con la media sobre el total de los datos, que es n. Bien, sería, tengo que hacer 4 por 20, más 5 por 40, más 6 por 30, más 7 por 10. A todo eso lo tengo que dividir por el total de valores, que son 100. Vamos a hacer la cuenta. 4 por 20, más 5 por 40, más 6 por 30, más 7 por 10. Eso nos da 530 sobre 100. Que es 5,3. Ese es el valor de la media de estos datos. Podríamos mal llamado decir el promedio. El valor promedio va a estar entre 5 y 6. 5,3. Vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana necesitamos una fórmula que es, en este caso, que es par. Voy a necesitar el xn sobre 2 más el xn sobre 2 más 1 sobre 2. La semisuma de dos valores. Bien, n sobre 2 es 100 sobre 2, que es 50. Si nosotros tenemos hasta acá 40 datos, perdón, hasta acá 60 datos, esta es la acumulada, el dato 50 va a ser 5, porque está en este intervalo. En este, el que le sigue, el dato 51 va a ser 5 también. Y dividido 2. Esto nos da 5 claramente. Acá lo podíamos ver fácil, porque era la semisuma de dos números iguales. La mediana va a estar acá. Bien, seguimos con la moda. La moda es muy fácil de calcular acá. Es simplemente ver cuál es el que tiene la frecuencia absoluta más grande, que es el 40, por lo tanto es 5. Todos los valores están rondando el 5, como lo verán, la media, la mediana y la moda. Vamos con el ejercicio 32. Cuatro grupos de estudiantes consisten en 15, 20, 10 y 18 individuos, dieron pesos medios de 60, 72, 55, 65 kilos respectivamente. Hallar el peso medio de los estudiantes. Lo primero que yo quiero que vean es cuántos estudiantes tenemos. Tengo 15 más 10, perdón, más 20, 15 más 20, más 10, más 18. En total son 63 estudiantes. 15 de los estudiantes dieron una media de
60. O sea que la suma de esos 15 era 60 por 15. Porque no nos olvidemos que sumamos todos los valores y los dividimos por el total. Eso nos da 900. En el otro grupo eran 20 y dieron una media de 72. Por lo tanto, 72 por 20 es lo que suman entre los 20. Luego la otra suma es 10 dieron una media de 55. Entonces 55 por 10, que nos da 550. Y el último grupo de 18 individuos dio una media de 65. Entonces 65 por 18. Para construir la media del total, yo tendré la suma de estos. Entonces, la media, perdón, iba a escribir media, no hace falta, pongamos el símbolo. Va a ser los 900 más los 1440 más los 550 más los 1170 sobre el total de personas que son 73. Esto podría ser un ejemplo así. En primer año hay 15 chicos y tienen una media de 60. En segundo año hay 20 chicos y la media que tienen de peso es 72. Y así, tercero, cuarto, por ejemplo. ¿Está bien? Cuando quiero sacar la media general, si ya tengo las medias anteriores, me remito a multiplicar cada una para que me dé la suma. Sumo la suma, valga la redundancia, sumo las sumas y divido por 63, es decir, 900 más 1440 más, acá me falta un 0, 550 más 1170 me da 4060, que lo voy a dividir por 63 y eso me da 64,4. Esa es la media general del grupo. El ejercicio 33 dice: las notas de un estudiante en un certamen han sido de 84, 97, 72, 68, 67 y 78. Hallar la media, mediana y muda. Bien, empezamos con la media, que simplemente es la suma de los valores son 6 notas dividido 6. Vamos a hacer la cuenta. 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más 78. 480 dividido 6 y nos da 80 en la media. Vamos con la mediana, que para la mediana los tenemos que ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, como nos guste, no hay preferencia acá. Vamos a ordenarlos. El valor más chico va a ser el de 68. El que le sigue, 72. Le sigue el valor de 78. Le sigue el valor de 84. Le sigue el valor de 87. Y luego el de 91. Bien, recordemos que la media, la mediana, perdón, va a ser la semisuma de estos dos valores en este caso. Los valores centrales, tenemos un número par, es decir, ¿qué hago? El total 6 dividido 2, 3. Tomo el valor 3, el valor 4 y los divido por 2. Entonces tengo 78 más 84 dividido 2. 81. Es la mediana. Vamos con la moda.
¿Hay algún valor que se repita más que los otros? No. Ningún valor se repite, por lo tanto no tiene moda. ¿Mm? Y seguimos con el ejercicio 34. Que dice, la siguiente tabla corresponde a la estatura de 80 alumnos de una determinada carrera. Y tenemos la tabla. Bien. Recordemos que siempre la primera F es minúscula. Vuelvo a repetir que el corrector de Word me hace esto. Bien, vamos con lo primero que nos pide, que es la media. La media de estos valores va a ser la marca de clase por la función en cada caso, o sea, la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia sobre el total de valores, que es n. Entonces vamos a hacerlo directamente en la calculadora. 1,675 por 6 más 1,725 por 12 más 1,775 por 30 más 1,825 por 22 más 1,875 por 8 más 1,925 por 2. Esto me da 143 sobre el total que tengo, que es 80, y me da 1,78 aproximadamente. Podríamos decir que está en este intervalo, perdón, en este intervalo la media, pero se calcula exacta la media. Vamos con la mediana. En la mediana vamos a necesitar, acá estamos hablando de datos agrupados en intervalos. En el anterior eran datos simples y tuvimos uno también de datos agrupados, pero simples, digamos, no en intervalos, en tabla. En tabla de datos simples. Para la mediana vamos a usar la fórmula que nos pide. Primero identificar el intervalo de la mediana, que para eso tenemos que hacer el total sobre 2. Esto nos da 40. Buscar la frecuencia acumulada más alta. Voy a elegir el turquesa. La primera frecuencia acumulada que supera los 40 va a ser esta. Entonces en la fórmula dice así. El límite inferior del intervalo, 1,75. Más, abro paréntesis. El n sobre 2 que le hice recién, 40. Menos la frecuencia acumulada anterior a mi mediana, al intervalo de la mediana, es decir, 18, sobre la frecuencia de mi intervalo, 30, por A, que es la amplitud del intervalo. Nosotros acá tenemos 0,05. Eso es lo que mide un intervalo. Bien, vamos a borrar esto que nos está molestando acá. Y vamos a hacer la cuenta. Para hacer esta cuenta correctamente yo hago 40 menos 18. Aprieto el igual y lo divido por 30. A ese número, aprieto el igual, lo multiplico por 0,05. Y le sumo 1,75. Y eso me da 1,786 periódico. Lástima que borré. A ver, 1,43 dividido 80. Le voy a poner más decimales. 75 digo acá. Bastante parecido, fíjense. Nos vamos a quedar con la mediana, el valor hasta el 78. Bien, vamos con la moda. La moda es muy fácil de calcular en estos casos. También con una fórmula.
Denme un minuto. Voy a elegir otro color, el verde. Vamos a elegir el... Primero voy a borrar, porque encima es el mismo intervalo. Lo que usé para la mediana. Para la moda voy a usar este y el intervalo con mayor frecuencia es este, que es el intervalo modal. Para la moda vamos a usar la segunda fórmula, es decir, el límite inferior del intervalo, 1,75 más D1, que era mi frecuencia menos la anterior, o sea, 30 menos 12, sobre el D1 de nuevo, 30 menos 12, ojo, más 30 menos, ahora, la frecuencia que sigue. 20, en este caso, 22. No hacía falta poner los paréntesis, ¿sí? Bien, vamos a calcular. Voy a hacer 30 menos 12. Eso me da 18. Esto me da 18, 18 y 8. Entonces tengo 18 dividido, abro paréntesis, 18 más 8. Saco la cuenta, igual. Eso me da 0,69. A eso le sumo 1,75 y me da... mal, algo hice mal. Voy de nuevo. Me faltó algo importantísimo que es el intervalo, el A, la amplitud del intervalo. Disculpen. Vamos de nuevo. Entonces tengo 18 dividido 28. 26, perdón. 18 dividido 26, igual. O sea, hice esto, dividido esto, lo multiplico por 0,05. Igual, y a eso le sumo 1,75. Y ahora sí nos dio perfecta la moda, que es 1,78, y pico. Vamos a ponerle el verde. La moda también nos dio bastante parecida a la mediana y a la media. El ejercicio 35 dice: la oficina del censo proporcionó las edades de hombres y mujeres divorciados en miles de personas de 15 años de edad o más. Bueno, comenzamos con... Nos pide obtener las medidas de tendencia central. Ojo, porque tenemos para los hombres y para las mujeres. Acá vamos a tener un trabajito arduo porque las tablas no están completas. Bien. Vamos a acomodarnos para hacer la tabla más grande. Vamos a empezar para los hombres calculando, primero principal, voy a calcular la marca de clase. 15 más 20 dividido 2, la marca de clase es 17,5. Lo voy a escribir acá. Perdón. Como verán, van de 2 en 2, de 5 en 5, perdón. Ahora iría 27,5, 32,5. Esta va a ser la marca de clase. 37,5, 42,5, 47,5, 52,5 y ahí termina. Marca de clase y la acumulada de los hombres. A esta la vamos a llamar FI hombre. Esta va a ser la acumulada de los hombres. 2 es la primera. 2 más 80 es 82. Le vamos a sumar el 174. Me da 256. Le vamos a sumar el 210. Que me da 466.
le vamos a sumar el 385 y me da 851, que le vamos a sumar el 450, que me da 1301. A eso le vamos a sumar 295 y eso me da 1596. Le sumamos el 174 y nos da 1770. Evidentemente está bien porque este es el total de los hombres. Con esto que acabamos de hacer, vamos a calcular las medidas de tendencia central para los hombres, arrancando desde la media. La media, perdón, la media, no la mediana. La media va a ser igual a la frecuencia por la marca de clase dividido el total. El total de hombres es este. Yo lo voy a hacer directamente. 17,5 por 2 más 22,5 por 80 más 27,5 por 174 más 32,5 por 210 más 37,5 por 385 más 42,5 por 450 más 47,5 por 295 más 52,5 por 174. Me da 70.155 dividido 1770. 1770. Y esto me da 39,635. Más o menos 39,6, que estaría en este intervalo casi al final. Bien, la media de los hombres, ¿sí? Vamos con la media de la mediana de los hombres. La mediana de los hombres, vamos a empezar con la fórmula. Primero necesitamos ver quién es 1770 dividido 2. 885. El primer intervalo que supere al 885 es el que va a tener la media. El primer intervalo que lo supera en la acumulada es este. Entonces, ahí empiezo a sacar los datos. Necesito el límite inferior, que es 40, más el valor que es el 885. En la fórmula dice n sobre 2, menos la frecuencia acumulada anterior a esta frecuencia acumulada, que es 851, sobre la frecuencia de este intervalo, de los hombres por supuesto, por la amplitud del intervalo, que el intervalo tiene 5 de amplitud. Vamos a hacer la cuenta con la calculadora. ¿Qué sería? 885 menos 851 igual, dividido 450, igual por 5, igual, y eso se lo sumo al 40. Eso me da 40,377. Está cerquita el valor de la mediana respecto de la media. Bien, vamos con la moda de los varones. Para la moda necesito el intervalo con mayor frecuencia de los varones. Largo este ejercicio, tengan paciencia. Voy a borrar esto que usé. Y el intervalo con mayor frecuencia
Sigue siendo este. Vamos a usar otro color. El verde. Uy, este es el intervalo. Bueno, vamos. El límite inferior es 40. Más, dice la fórmula, de 1. Recordemos que de 1 es la frecuencia de mi intervalo menos la anterior. Es decir, 450 menos 385, que me da 65. Sobre 65, lo mismo, más la resta de esto, 450 menos 295. Esto me da 155 por 5, que es la amplitud del intervalo. Bien, voy a hacer 65 más 155. Esto me da 220. Entonces empiezo 65 dividido 220. Igual, por 5. Igual, más 4. 40, perdón. Algo hice mal. Reviso, perdón. 450 menos 385, 65. 450 menos 295, 155. Sí. 255 más 65 me da 220. Entonces tengo 65 dividido 220. Eso lo multiplicó por 5. Y le sumo el 40. Y me dice que la moda es 41,477. La moda, que la estamos usando con un verde, es 41,4, que está en ese intervalo. Perfecto. Están cercanas, pero no son tan iguales como en el anterior. Vamos a ver ahora lo mismo, pero para las mujeres. Tenemos que primero completar la tabla. Bien. Para las mujeres. Lo voy a hacer en color rojo para que me sea más fácil distinguirlo. Esta necesito que sea la acumulada de las mujeres para poder encontrar la mediana, básicamente acá. La acumulada la necesitamos para la mediana. Para la media no, para la media directamente ya la podríamos calcular. Mira, X esto es de los hombres. Y ahora acá las mujeres. La media de las mujeres es 17,2 por 2. Perdón, 0,5. 17,5 por 2, es decir, esto por esto. Más 22,5 por 210. Más 27,5 por 303. Más 32,5 por 315. Más 37,5 por 656. Más 42,5 por 656. Más 47,5 por 409, más 52,5 por 200. Bastante más grande, ¿vio? ¿Estará bien el anterior? Sí, nos dio 0,5. Bueno, sobre el total de mujeres, que es este.
me dio 38,43. La media. Bueno, la media está en este intervalo. Está queriendo decir que el promedio de la edad de mujeres que se divorcia es entre los 35 y los 40 años, 38 y pico, más o menos. A esa edad es el promedio de jubilación. La tengo con la jubilación, divorcio. Vamos ahora a calcular la acumulada de las mujeres. 2 más 210 me da 212. Le sumo el 303. Me da 515. Más el 315. Me da 830. Más 656. Me da 1486. Más otro 656. Me da 2142. Más 409, que me da 2551, más 200, que me da 2751, por lo cual la cuenta la hicimos perfecta. Vamos a calcular la media. Lo primero que necesitamos es el total 2751 dividido 2, que nos va a dar con coma, pero no importa, es para ver una acumulada nada más. Nos da 1375, el primero que supere a 1375 es este intervalo. Bueno, se me colgó, ahí aparentemente volvió, ahí está. Bueno, este intervalo es el de la mediana de las mujeres. Necesito el límite inferior, que es 35, más el n sobre 2, que me dio 1375,5. A eso le tengo que restar la frecuencia acumulada anterior, 830, sobre la frecuencia mía actual, 656. Y a eso lo tengo que multiplicar por la amplitud del intervalo, que es 5. Vamos a hacer la cuenta. 1375,5, le resto 830, aprieto el igual, divido 656, aprieto el igual por 5. A eso se lo tengo que sumar a 35. Me da 39,15. Este es un valor central, en este caso no muy aplicable, pero el valor que está en el centro de todos esos valores es 39,15. Vamos a marcarlo de turquesa. La mediana de las mujeres. La mediana de los hombres fue 40,30. 30 y pico. Nos cayó perfectamente en el intervalo que nos dijo. Así que está bien. Y la moda está reñida. Porque el valor de la moda, los dos intervalos modales que tenemos, hay dos intervalos modales con el mismo valor. O sea que es bimodal. Vamos a tener que calcular la moda en los dos intervalos. Entonces vamos a tener dos modas. Sobre que no tenemos lugar, sobre que era largo el ejercicio, tenemos dos modas. Bueno, vamos a achicar un poquito acá y vamos a tratar de calcular la moda en ese espacio que nos queda. Ahí está. En este caso, como las modas están seguidas, lo podríamos calcular como una sola, pero no se las quiero complicar. Tenemos dos modas. La primera es la del primer intervalo. Entonces, primeramente voy a tomar este intervalo, el primero. Voy a hacer lo mismo con el otro, este intervalo. Para la moda necesito el límite inferior, que es 35, más
de 1, que es la acumulada del mío menos la anterior. O sea, 8,51 menos 4. No, perdón, la frecuencia, no la acumulada, disculpen. Necesito esto menos esto. 6,56 menos 3,15. 341. Ese mismo 341 acá abajo, más lo que me dé esto menos esto, que me da 0. Entonces si quiero lo pongo, si no, no. Esto me da 1 por la amplitud, que es 5. Entonces esto nos va a dar 1 por 5, 5 nos va a dar 40 la moda. Fíjense lo que pasa acá, que cae en el medio. Vamos con la otra. Cuando ahora yo tome este intervalo en vez del otro, este sea mi intervalo modal, porque también tiene ese valor, repiten el valor más alto, me va a quedar 40 más esta resta primera, que me da 0, sobre lo que me dé acá abajo no me importa, porque de última, esto va a dar 0 más no sé qué, por 5. 0 por 5, 5 me vuelve a dar 40. Por lo tanto, la moda, como están las dos juntas acá, forman como un intervalo, me dio exactamente en el valor central de esos dos intervalos. Por lo tanto, la moda es 40. Bien, si hubieran sido dos intervalos separados, calculaban las dos modas y ahí le iba a dar distinto. Espero que se haya entendido este ejercicio y lo que más estila sería que la gente se separe a los 40 aproximadamente. Bien, vamos a cortar acá el video que se puso un poco largo y en otro video seguimos corrigiendo.